hermosa tarde que el Señor nos está entregando. Y esta tarde pues he tenido el privilegio de predicar y llevar la palabra del Señor a todos ustedes, mis hermanos. Es un placer porque cada vez que nosotros aprendemos de conocimiento, tenemos conocimiento del Señor, tenemos que también avanzar y entregarlo a otras personas que no conocen de Él. Amén. Así es que esta tarde yo voy a hablarles de Hechos capítulo 16 y yo invito a todos los que están aquí en el salón a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 16. También a todas las personas que vayan a escuchar este mensaje en esta tarde, les pido que abran sus Biblias y empecemos a escudriñar la palabra del Señor. Y vamos a leer en Hechos capítulo 16, vamos a leer desde el 25 al 34. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les levantó de las heridas, les lavó las heridas, y enseguida les se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, se puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Señor del cielo, de la tierra, en esta tarde tan preciosa que tú nos has dado, Señor, te agradecemos que tú seas tan bueno con nosotros, Señor, y te agradecemos que tú estés aquí, Señor. Te agradecemos las enseñanzas que tú das, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, porque en ella podemos aprender las cosas tan bonitas, Señor Dios, que tú has hecho para cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos y abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder entender todas las cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Muy bien, y en esta tarde el sermón que voy a dar lo he titulado Victorias de un ministro en prueba. Y cuando yo voy a decir ministro, nos vamos a incluir todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando. Amén. Porque todos nosotros somos ministros y debemos de serlo, debemos de predicar la palabra del Señor a todos los que no creen. Y entonces vamos a escuchar que un ministro de Dios tarde o temprano se va a encontrar en su vida con una o más pruebas. ¿Amén? Y esas pruebas que Dios le permite pasar van a ayudarle a su vida ministerial. Lo va a definir a usted, hermanos. Cada prueba que tengamos nos van a definir a cada uno de nosotros. Su ministerio, el de cada uno de nosotros, dependerá de la actitud y la dependencia que nosotros tengamos en Dios frente a dicha prueba. Si esas pruebas a nosotros las podemos superar, porque confiamos en Dios. ¿Bien? Y es que el punto 1 dice: el ministro en prueba siempre está gozoso. Y vamos a leer otra vez solamente en Hechos 16:25, decía: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Pero antes voy a retroceder un poquito para que entendamos. Dice que después de haberle azotado, en Hechos 23, después de haberle azotado mucho,
lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y como yo sé que algunos, porque yo misma, yo decía, pues, ¿qué será el cepo? Entonces, como decía Pastor César, yo empecé a buscar, pues, ¿qué es el cepo? ¿Cierto? Y mirar la figurita. Así que yo traje unas figuritas para que nosotros así más o menos nos demos idea de qué sería el cepo. ¿Cómo estaría entonces Pablo y Silas ahí, cierto? Entonces, dice que ellos fueron latigados y fueron azotados, y después de que los metieron en la cárcel, los azotaron y después entonces los metieron en la cárcel. Dice que estaba bien adentro, estas cárceles donde no entra, yo creo que ni la luz. Estaban muy dentro Pablo y Silas. Y dice que los encadenaron y los pusieron en el cepo. Vamos a ver entonces qué es el cepo. El cepo es el lugar donde meten sus pies. Ven, hermanos, que los tenían ahí, que prácticamente pues ellos no tenían ni cómo movilizarse. Y ahí ellos estaban encadenados. Los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando de la palabra del Señor. Entonces, nos damos cuenta que Pablo y Silas estaban muy encadenados, pero ellos daban gloria a Dios, cantaban alabanzas al Señor, no estaban renegando. ¿Han escuchado la canción, cierto? Alaba a Dios en las pruebas, alábalo. Y ellos estaban muy gozosos y estaban cantando alabanzas. Entonces, ellos estaban obedeciendo la palabra del Señor. Ellos cantaban himnos y oraban. Bien, Pablo y Silas fueron azotados terriblemente por haber predicado la palabra de Dios. Ellos estaban en Filipos. ¿Se acuerdan que Pablo, él era un misionero que recorría? Al inicial era un perseguidor, pero después él se convirtió al Señor y fue un gran evangelista. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que cuando hacemos la voluntad de Dios, todas las cosas nos van a funcionar de maravilla, ¿cierto, hermanos? Pero no es así, hermanos, porque van a venir pruebas, y esas pruebas son las que cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, nos van a sacar victoriosos, pero siempre y cuando confiemos como confiaba Pablo y Silas. Entonces ellos fueron enviados a una cárcel como criminales, fueron encadenados. Ahí nosotros lo podemos ver. Y ahí mismo en 16:25 también podemos notar el punto 2, donde dice: el ministro en prueba siempre comparte con los demás su mensaje. Y ustedes dirán, pues ¿cómo lo compartió? Porque los presos fueron los primeros en recibir el mensaje de salvación por la boca de Pablo y Silas. La alabanza, hermanos. Por eso cuando nosotros vengamos aquí, alábenlo, hermano. Alábenlo. El Señor merece toda nuestra adoración. Santiago 1:2 nos dice que nos debemos hallar gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas. En diversas pruebas, Dios quiere nuestra alabanza, Dios quiere nuestra adoración. Todos escucharon la palabra de Dios. Pablo les dio ánimo, les dio esperanza, les entregó lo más precioso que puede recibir el ser humano, que es la palabra de Dios. Es el único consuelo en la necesidad de cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Pablo y Silas estaban gozosos porque habían o estaban cumpliendo con la promesa o con lo que el Señor les había mandado, que era predicar la palabra de Dios. Por eso fue que los echaron a ellos en la cárcel. De esta manera,
Esto nos enseña cómo la alabanza y la oración fueron unas armas poderosas en estos siervos obedientes, los cuales pudieron impactar en la vida de muchos hombres. Por eso cuando esté en prueba, hermano, cante alabanzas, órele a Dios y saldrá victorioso de la prueba. ¿Amén? Como un punto 3, el ministro en prueba siempre depende de lo que Dios va a hacer. Siempre depende. ¿Se acuerdan que hay una canción que también dice que cuando el Señor está en silencio, todo está tan calladito que parece que el Señor ni nos escucha? Es cuando Él está trabajando. Es cuando Él nos está escuchando más. Y dice, entonces, en Hechos 16:26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas sabían que Dios estaba con ellos. Ellos nunca se escucharon que estaban renegando o diciendo, ¿por qué Dios me mandas pruebas a mí? No, ellos lo único que hacían era cantar y orar. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer, pero estaban gozosos y sabían que Dios los estaba respaldando en todo lo que ellos estaban haciendo. A pesar de que ellos estaban en la cárcel y estaban sufriendo, ellos sabían que ellos tenían que traer la libertad a las otras personas que no conocían nada de Dios. Muchas veces las situaciones que nosotros pasamos, hermanos, son pruebas que Dios permite en nuestro diario vivir. ¿Saben para qué, hermanos? Para que nosotros podamos ministrarnos los unos con los otros. Y también para que nosotros seamos de testimonio a otros. Es la forma en que Dios permite las pruebas. Esta mañana yo me gozaba, hermanos. Me gozaba en Chicago, porque llegó una familia completa, la familia Castellanos. Ustedes ayudaron a orar, hermanos. Muchos estuvieron en ayuno. Esta mañana me dio gran gozo, porque ellos estaban en una prueba dura, como nos testificaban ellos. La prueba tan dura de este virus que les dio a todos. Y yo le llamé a ella, muchas veces la llamaba y dice, yo no puedo. Yo me pongo a orar, me arrodillo como puedo y oro y le pido al Señor que me ayude, que me dé fuerzas, que nos saque de esta prueba, porque yo no quiero ver a mis hijos como están. Y la hermana oraba. Ella no se quejaba. Dice, yo nunca le dije a Dios por qué a mí, por qué a mis hijos. Yo le di gracias a Dios y le pedía que nos ayudara y que nos sanara pronto. Yo sé que aquí otros hermanos también han testificado. Pero son las pruebas, hermano. Son las pruebas las que nos hacen fuertes y son las pruebas las que nos sacan victoriosos. Y son las pruebas, hermanos, las que nos hacen que tengamos que ir a decirle a otros, Dios te sana, Dios te libera, Dios puede. Solo confía en Él. Dios hace milagros, milagros que no entendemos, pero solamente Él nos puede ayudar. Milagros que nosotros no podemos entender. Él revela su poder y majestad al liberar a sus siervos, porque no es el hombre, hermanos, sino es Dios el que tiene el control de todo. Es Dios. El terremoto se produce de repente, y en el libro de Hechos, Lucas nos describe que fue un sacudón violento. Pero cuando uno estudia la palabra, uno se da cuenta que Dios tenía todo detalle en ese terremoto, porque no se encuentra que ninguno de los presos y que ninguno de los de la ciudad hubiesen tenido ninguna herida. Es el poder de Dios, es el cuidado del Señor. Amén.
Y aunque las cadenas de todos soltaron, nadie huyó. Todos estaban allí como testimonio que Cristo había cambiado la vida de Pablo y de Silas también. Ellos eran de testimonio. Imagínense uno con un temblor, hermanos, ¿cierto? Yo pienso que yo saldría disparada a ver para dónde hay solución, ¿cierto? Pero ellos se quedaron ahí. Y hay otro punto donde dice, el punto 4 dice, el ministro, hermano, en prueba, siempre termina su prueba con una gran victoria. Y esto lo vemos bien palpable aquí. Miren a mi hermanita María Magdalena, victoriosa después de que el médico le dijo, ya no más, María Magdalena. Dios con su poder dijo, no es así. Yo tengo el control de esa vida. Y aquí la vemos sentada. Entonces, a pesar de que ella tuvo la prueba, ella está aquí. A pesar de que Pablo y Silas le soltaron sus cadenas y su cepo y todo quedó suelto, ellos no se fueron, ellos se quedaron ahí. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y si recordamos, había como una ley donde los carceleros, si dejaban huir a un preso, lo mataban. Entonces, por supuesto que el pobre carcelero estaba muy asustado, ¿no? Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que han pasado en diferentes pruebas, hermanos. Y estas pruebas al final les dieron la victoria que no habían podido tener en otra forma. Y en Hechos 5:19, vemos que Pedro y Juan también fueron un ejemplo de prueba en victoria. 5:19 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Ven? Entonces Pedro y Juan también eran perseguidos y también fueron echados en la cárcel, pero el Señor también los liberó. Y también en Hechos 12 podemos ver 7 al 11, donde dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego un ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La confianza que ellos, y hay muchos más, hermanos, que son ejemplo de personas que han estado en diferentes pruebas, pero que han salido victoriosos en la confianza del Señor. Ocurrieron cosas que impactaron para siempre la vida del carcelero. Al despertar, él sobresaliente, así como temblando, él decía, bueno, pues escaparon todos los presos, y él pensaba, pues ahora me van a matar, ¿cierto? Y al ver todas las puertas abiertas de par en par,
y al no ver a ninguno, él sacó su espada y él se iba a matar. Él estaba seguro de que todos se habían huido, de que todos se habían ido. Y dice el verbo en griego sugiere, nos dice que hay como un breve momento entre que él saca la espada y se va a matar, cuando de pronto escucha la voz, ese clamor diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él se iba a matar pensando que todos habían huido. Pero ya Pablo le dio como una esperanza, aunque él como que no confiaba mucho, y entonces él pidió luz. Y eso lo vemos en el 29. Dice: entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y yo me imagino que anteriormente no habían la linterna ni nada, sino como esas antorchas, las han visto, que las prenden con aceite o con gas, no sé, con algo, y ven la luz, ¿cierto? Y entonces él se va y ve que Pablo y Silas estaban ahí, entonces él se postra ante ellos. Él está seguro de que Pablo y Silas le habían dicho la verdad. Entonces es cuando nosotros vemos que el carcelero va y se postra ante ellos y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para yo poder cantar las alabanzas? Para tener el gozo que ustedes tienen a pesar de la prueba que tengan. ¿Qué debo hacer? Entonces el carcelero, entonces es cuando Pablo les dice: lo único que ustedes tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero vamos a leer antes, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. También podemos proyectarnos un poco y ver la mente de culpabilidad que de pronto tenía el carcelero, ¿no? Que de pronto decía: bueno, estos hombres son los que me están llevando a poder estar en el camino de la salvación, y yo una noche anterior los traté tan mal, ¿cierto? Pero el carcelero podría hacer la decisión y ser salvo. Entonces es cuando Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es esa palabra? Se mostraron al carcelero el camino de salvación. Usando un lenguaje absolutamente directo, le dicen: cree en el Señor. Creer, hermano. Creer en aquello que nosotros no vemos. Creer en aquello que el Señor nos va a dar. Creer en la sanidad que Él nos va a dar. Y le dicen a Él: cree en el Señor Jesús. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con su boca que Jesús es el Señor, no solamente confesar, sino creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, tú serás salvo. Pero no solamente confesar, sino creer, poner la confianza en Jesús, reconocerlo como su Señor, no en Pablo y Silas, sino en Dios. Así que ellos reafirmaron entonces que aunque Dios salva a las personas, aunque Dios salva a individuos,
muchas veces también trae la salvación a la familia. ¿Y por qué digo muchas veces? Porque también la familia debe de buscar, también deben de creer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios actúa a través de las familias, porque son las familias, hermanos, las piedras usadas para la edificación de la iglesia. Las familias completas son las que tienen que creer. Dios salva. El carcelero le lava las heridas y lo lleva hasta su casa, y allí toda su familia creen y son bautizados. Entonces ahí vemos el cambio que Dios pudo hacer en el carcelero. Pero también vemos que Pablo y Silas estaban obedeciendo al Señor su mandato a pesar de las pruebas. Y es cuando entonces el carcelero lava las heridas de ellos, las limpia y los invita a comer a su casa. Y todo lo que ellos hacen se manifiesta en gozo. Un gozo que no tiene, es un gozo tremendo, hermanos, cuando nosotros conocemos del Señor. Pero es un gozo que solamente el carcelero pudo tener cuando recibió al Señor en su corazón. Cuando él creyó, hermanos, y porque nosotros vemos que Pablo y Silas estaban siguiendo a pesar de las pruebas, ellos no desmayaron, ellos siguieron adelante predicando la palabra del Señor. Y algunas de estas pruebas, hermanos, van a ser definitivamente decisorias en nuestro diario caminar en Cristo. Todas las pruebas que nosotros tengamos van a ser una decisión en nuestra vida. Depende de nosotros si creemos. Y si creemos y queremos seguir con Él. Las pruebas nos pueden sacar o afianzar aún más fuerte en los caminos de Dios. Porque hay pruebas duras, hermanos. Hay pruebas en donde nosotros definitivamente decimos que el Señor no nos está escuchando, que Él no está con nosotros. Y estas pruebas depende de eso, hermanos. Si usted se afianza más en Él y si usted empieza a decir, no, yo en vez de quejarme, voy a alabarle, a glorificarle, me voy a arrodillar y voy a clamarle. A pesar de la prueba, voy a salir victorioso. Todo depende de cómo lo tomemos, cómo usamos nuestra fe. Para saber que no importa lo que pase, Dios siempre está en control. ¿Cómo está la fe de nosotros, hermanos? ¿Es así de pequeñita? ¿O cada vez le decimos al Señor, aumenta nuestra fe, Señor? La fe para creer. La fe para que a pesar que vengan las pruebas y vengan nuestras dificultades, nosotros estemos bien contigo, porque sabemos que tú tienes todo en control. Toda gran victoria, hermanos, comienza con no desesperarse. Con no empezar, ¿y qué voy a hacer ahora? No desesperarse. Buscar de Él en cada momento. Confiar en aquel en quien hemos creído. Y aún un milagro grandioso ocurrirá porque Dios así lo ha prometido. Dios así lo ha prometido, hermanos. Si nosotros confiamos. La iglesia de Filipos, hermanos, se formó con hombres y mujeres que recibieron el mensaje a través de siervos que aprendieron a confiar en Dios, no importando el sufrimiento al que fueran sometidos. Y yo a veces escucho cuando
cuando hermano Sebastián habla, oremos por las personas que son perseguidas, porque todavía encontramos personas que predican de la palabra del Señor, le están enseñando lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, y son perseguidas, son encarceladas como Pablo y Silas. Pero recordemos que Dios tiene todo en control. Pablo y Silas hicieron una gran labor y ellos seguían predicando la palabra del Señor. Así que, hermanos, cada ministro, cada uno de nosotros, cada cristiano, hermanos, ha pasado, está pasando, o hermanos, va a pasar por una prueba. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a adorarle, vamos a cantar alabanzas. Si no sabe coros, hermanos, apréndanlos para cuando esté en prueba cante, ore. Si no se puede arrodillar, siéntese, pero clame a Él, dependa de Él. Aún en los tiempos de más difíciles pruebas, hermanos, aún en las más difíciles pruebas, Dios nos da gozo. Gozo. Nos permite compartir y nos da la fuerza que necesitamos para resistir lo que venga. Amén. Y es que este virus, yo creo que es la prueba más grande que algunos hermanos han tenido aquí. Y es un testimonio bonito, porque a pesar de esta prueba, ustedes están victoriosos. Amén, hermanos. Amén. Las palabras de Dios se cumplen inexorablemente. A los que aman a Dios, hermanos, todas las cosas, hermanos, le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer, hermanos? Creer. Creer en el Señor Jesucristo. Confiar en Él en todo tiempo. Y a pesar de las pruebas grandes, a pesar de las luchas, vamos a saber que vamos a salir victoriosos. Victoriosos en el Señor. Recuerden, hermanos, toda gran victoria, hermanos, comienza con no desesperarse. Amén. Confiar en aquel que nos ha dado todo. Con aquel que nos hace los milagros, hermanos. Cosas grandes ocurrirán, porque Dios así lo ha prometido. Hermanos, todo lo que el Señor nos promete, Él no tarda en cumplirlo. Así que, victoriosos en cada prueba tenemos que estar nosotros. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, ustedes que están aquí o las personas que están escuchando, ¿acaso estamos pasando por alguna prueba? Una prueba tan difícil que usted no sabe qué hacer. Que este mensaje, que este ejemplo que Pablo y Silas nos dan en su palabra, nos sirva en esta tarde para afianzarnos más en el Señor, para afianzarnos más en su conocimiento, para que aquella persona que está desesperado, tal vez porque la mamá está enferma, o porque usted está en cama, porque usted no tiene trabajo, porque usted no sabe qué hacer con esta prueba, crea en el Señor que Él le va a dar y le va a suplir todo lo que usted necesita. Amén. Y no olvide creer, que es otra cosa muy importante. Creer en el poderoso Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios del cielo, de la tierra, en esta tarde tan preciosa que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por las pruebas que nos has dado a nuestras vidas, Señor.
porque hoy, Padre Santo, podemos testificar, Señor Dios, de las grandes pruebas que tú has puesto en nuestras vidas, Señor Dios. Y reconocer, mi Jesús, que a través, Señor Dios, de cada prueba hemos podido salir victoriosos, Señor. Gracias por el ejemplo que nos das en tu palabra, Señor Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Enséñanos a cada uno de nosotros, los que estamos aquí o los que están viendo este video, Señor, a confiar más en ti, a saber que a pesar que las pruebas sean tan difíciles, Señor, si confiamos en ti, Señor, tú tienes el control de todo. Tú eres poderoso, Señor, y nos liberas de toda prueba, Señor. Tú eres el que sana nuestros cuerpos, Señor. Tú eres el que nos libera, Señor Dios, de cualquier angustia, Señor Dios, de cualquier necesidad que tengamos, Padre. Gracias por la victoria que nos das, Señor Dios. Enséñanos también, Padre, que cuando recibamos tu palabra, nosotros podamos ser como Pablo y Silas, que no importaban las aflicciones, Señor Dios, que ellos tenían, ellos seguían evangelizando a otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, y danos sabiduría para hacer las cosas bien, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias por el testimonio, Señor Dios, que escuchamos de la familia Castellanos, Señor. Gracias por la prueba tan grande que les diste, Señor Dios, con esta enfermedad del COVID-19. Gracias porque ellos no se desesperaron, Señor. Gracias porque ellos siguieron confiando en ti, Señor. Gracias porque ellos pedían y clamaban a ti, Señor. Oraban y cantaban también alabanzas hacia ti, Señor Dios. Lo escuchamos por boca de ellos esta mañana, Señor. Por eso te doy gracias, Padre. Te doy las gracias, Señor Dios, porque a través de todas tus enseñanzas y a través de los testimonios de mis hermanos, Señor, podemos estar más fuertes en ti, Señor. Pero solamente permítenos, Señor Dios, y danos suficiente de sabiduría, Señor, para salir, Señor, a otros lugares, Señor Dios, a hablar de ti, a hablar de tu presencia, Señor. Que no nos dé temor, que no nos dé miedo, Señor, porque tú tienes el control de todo. Danos palabras, Señor Dios, y gracias, Padre. Gracias por todas las pruebas que han venido a nuestras vidas, Señor, porque cada prueba, Señor, nos saca en victoria, Padre del cielo. Amén y amén.